La licenciada puede empezar, por favor. Gracias. Muy buenas noches, les saluda la licenciada Cate Prada Mendoza. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, las siglas de SOMA, para la cual vamos a conocer con respecto a la normativa. Para ello, las normas de seguridad y salud en el trabajo, la ley número 29783, justamente habla de la ley de la seguridad y salud en el trabajo. También existen reglamentos acerca de la ley de seguridad y salud en el trabajo, guías, formatos, en este caso justamente para poder realizar todo el proceso de elección de representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Entonces, existen normativas básicas en el aspecto de lo que es la ergonomía, que es parte de la seguridad y salud del trabajo, y de procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos. También la ley 30222 modificatoria de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar acerca de los principios, en este caso el principio de prevención, justamente dentro de lo que es la seguridad y salud del trabajo. Estos principios son, en este caso, que va a garantizar el empleador en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios, ¿no? Y condiciones que protejan la vida y la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces, justamente esta parte de los principios que debe considerar son los factores sociales, laborales, biológicos y en este caso diferenciados en función del sexo, ¿no? Tenemos los principios de responsabilidad. En este caso, el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador. Para ello, justamente va, en este caso, al momento de realizar el contrato, ingresa el empleado a planilla y tiene todas las partes, en este caso de salud, ¿no? Está asegurado y cualquier accidente de trabajo que suceda, entonces va a ser atendido en este caso el de salud, ¿no? Si fuera de una empresa. Principio de cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de lo que es seguridad y salud en el trabajo, hablamos en todo ámbito, a nivel físico, a nivel psicológico, igualmente en la parte de lo que es su desempeño y el lugar laboral, ¿no? Tenemos el principio de información y capacitación. Entonces, justamente si se llegara a ocurrir algún tipo de accidente en el lugar de trabajo, ya sea por desconocimiento o por el hecho de que no hubo un orden o las zonas donde hay un riesgo, no se cumplió los protocolos, entonces justamente se va, se va a suscitar el accidente y a consecuencia de ello se va a hacer una supervisión y se va a aumentar lo que es la parte de la capacitación, ¿no? Justamente porque por desconocimiento o en este caso por tener, en este caso, la actualización, ¿no? El manejo de ciertos equipos nuevos que podrían ingresar al lugar de trabajo, entonces se va a requerir lo que es la capacitación y la información, que debe ser oportuna y adecuada, y una capacitación preventiva, ¿no? En ciertas máquinas puede que uno tenga riesgo de que en este caso quede atrapado, ¿no? En la máquina o que en este caso no cumpla los protocolos de lo que es la vestimenta
Entonces, queda en este caso el cabello o uno de las manos atrapados, entonces justamente se requiere lo que es la capacitación en el uso del equipo y también capacitación en aspecto de manera preventiva, ¿no? Los principios de gestión integral, todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa, ¿no? El principio de atención integral de la salud, justamente ya sea el tipo de trabajo que realice o el lugar de trabajo donde esté, los trabajadores que sufren algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes. Igualmente, lo que son las empresas les piden, ¿no? Lo que son los exámenes auxiliares que tienen que hacer al inicio o a mediados y al final, ¿no? En este caso, si fuera anual o si fuera trimestral, va a depender en este caso, el empleador, ¿no? Principio de consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales, ¿no? Para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el principio de primicia de la realidad, ¿no? Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas son responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo. Brindan información completa y veraz sobre la materia, ¿no? En este caso, si es que hubiera discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad, ¿no? El principio de protección. En este caso también se tiene que cumplir o en este caso garantizar, ¿no? El estado de vida saludable en el aspecto físico, mental y socialmente. Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable, que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad del trabajador. Tienen que ofrecer las posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Un ejemplo, por ejemplo, si es área administrativa y requiere en este caso realizar documentaciones, entonces tiene que tener un computador, al igual que tiene que tener una impresora justamente para cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, esto lo tiene que aportar lo que es el empleador. Tenemos dentro de la seguridad y salud en el trabajo, justamente los objetivos que se debe cumplir son promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, ¿no? La finalidad es también prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del trabajador. Entonces, justamente se tiene que cumplir estos objetivos. Para ello, justamente en lo que es seguridad y salud en el trabajo, se forman lo que son los comités. Entonces, con ellos, los comités son los encargados de realizar justamente tipo de supervisiones o identificar si es que hay factores de riesgo. El ámbito de aplicación de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Todos los sectores económicos y de servicios empleadores y trabajadores. En este caso, su ámbito es puede ser de actividad privada o sectores públicos o trabajadores por cuenta propia, ¿no? Debe cumplir esta ley. Entonces, justamente esta ley está regida, más específicamente nos vamos a lo que es el área de construcción, en el área de transporte, servicios y comercio, áreas de las industrias, en las áreas de hidrocarburos, de la pesca, la minería, la agricultura y la electricidad, ¿no? Justamente esta ley va regida a estas instituciones.
Las responsabilidades del empleador. El empleador justamente debe implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, cumplir las normas vigentes, fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales, en este compromiso visible de la salud y seguridad de los trabajadores, mecanismos adecuados de participación activa de los trabajadores y organizaciones sindicales. La eliminación de peligros y riesgos, tratamiento y control, mitigar, sustitución progresiva, facilitar lo que son los EPPs, el equipo de protección personal y colectivos, ¿no? Entonces, justamente estas son las responsabilidades que debe cumplir un empleador. Y acá tenemos el sistema, en este caso, de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Lo que se tiene que hacer según la ley número 29783, justamente se debe cumplir lo que es el actuar, el planificar, el hacer y el verificar, ¿ya? Dentro de lo que es el actuar, lo realiza lo que es la revisión por la dirección. En el momento de poder planificar, se debe plantear los objetivos y los campos de aplicación. Seguidamente, la publicación que proporcionan información u orientación. Como tercer paso, los términos y definiciones, ¿no? Requisitos para el sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo. También requisitos mínimos. Luego la revisión inicial, el alcance y las políticas, ¿no? De la seguridad y salud en el trabajo. La planificación y la implementación, en este caso de manera preventiva, los requisitos legales y otros, ¿no? Cumpliendo los objetivos y programas. En el aspecto del hacer, justamente los recursos humanos, cuáles son sus funciones, sus responsabilidades y la autoridad, ¿no? Tienen que recibir un entrenamiento, deben tener competencia y toma de decisiones, ¿no? Comunicación, participación y consulta, documentación y control, control operacional, preparación y respuesta a emergencias. Justamente cuando se suscita algún tipo de accidente, cómo van a actuar, ¿no? Entonces ahí está la parte del hacer. Verificar justamente todo lo que se ha puesto en la parte de lo que es planificar, se hace en este caso la verificación si se está cumpliendo o no. Entonces, para que justamente se pueda hacer ciertos cambios, o en este caso exigir que se pueda realizar, o tal vez los controles no se está realizando, o no hay participación, entonces justamente en el verificar se realiza lo que es el seguimiento y la medición del desempeño, ¿no? La evaluación del cumplimiento legal, investigación de accidentes no confirmadas, acción correctiva y acción preventiva, ¿no? Control de registros, auditoría interna. Entonces, justamente, no solamente es identificar los riesgos, sino también es cómo se va a hacer, cómo se va a realizar, y cómo lo va a realizar, en este caso, el empleado, cómo lo va a realizar, sus funciones, para que justamente no se susciten los accidentes, ¿no? Las responsabilidades del empleador asume liderazgo y compromiso, ¿no? En este sistema de gestión. Puede delegar sus funciones y su autoridad en este caso, quien asume responde ante el empleador y la autoridad. El empleador define requisitos de competencia por actividad y puestos de trabajo. Adjunta el contrato de trabajo, las recomendaciones de salud y seguridad en el trabajo a los trabajadores. 4 capacitaciones como mínimo por año debe recibir por el personal competente y en horarios de trabajo. Se va a realizar se va a organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo, ya sea propio o común. Entrega de las copias
de los registros, se va a elaborar un diagnóstico de línea base y de documentos. Seguidamente tenemos la parte las políticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Justamente el empleador en consulta con los trabajadores y sus representantes van a exponer por escrito cuáles son las políticas, ¿no? Estas deben cumplir, en este caso deben ser específicas, apropiadas a la naturaleza, concisas y claras, firmadas por el empleador y difundidas y accesibles para cualquier trabajador, actualizadas y a disposición de las partes interesadas, ¿no? Seguidamente, las obligaciones del empleador. El empleador debe garantizar la seguridad y salud en el trabajo, que es una responsabilidad. Tiene que definir un departamento, un área, justamente para que cumpla esta función. Disponer de una supervisión efectiva. Debe promover la cooperación y la comunicación entre el personal. Debe cumplir los principios de la seguridad, en este caso el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según el artículo 18. Seguidamente, debe establecer y aplicar y va a evaluar una política y un programa con el objetivo que este sea medible y trazable, ¿no? Se tiene que adoptar disposiciones efectivas para que se promueva lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Se debe establecer programas de prevención y promoción de la salud, en este caso sistemas de monitoreo y de su cumplimiento. Se debe adoptar medidas efectivas que garanticen la participación tanto de los trabajadores y sus representantes de la ejecución política, ¿no? Y igualmente los comités. Proporcionar recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de seguridad y salud en el trabajo, el comité o supervisor, cumplan los planes y programas preventivos que van a ser establecidos. Justamente dentro de lo que son los recursos es el que el trabajador debe dar lo que es los EPPs o insumos de protección para el empleado. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente de forma general cumple el objetivo de que no se susciten lo que son los accidentes, ¿no? Y que en este caso estamos involucrando la parte del ambiental, del medio ambiente, que haya en este caso disminución de la contaminación, ¿no? Del medio ambiente. La contaminación al medio de trabajo puede llegar a producir un mal funcionamiento de una máquina y muchos de los accidentes son ocasionados por la mala distribución de los equipos y herramientas en el área de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, los instrumentos o equipos no tienen un solo lugar, ¿no? Entonces, están ubicadas inclusive por zonas transitadas y se puede suscitar lo que son los accidentes. Por favor, su audio. Entonces, vamos a ver en cuestión de los conceptos básicos de las condiciones y medio ambiente de trabajo, las cuales primero debemos conocer qué es salud, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Con esto quiere decir que no solamente es si el cuerpo físico presenta ciertos síntomas o signos, sino también el aspecto emocional, ¿no? El aspecto psicológico. Si hay, en este caso, dentro del trabajo, puede que la persona esté deprimida o esté estresada o haya cansancio por mucha carga laboral.
En el aspecto social, ¿no? Tiene que tener sus horas libres para poder disfrutar con su familia o con sus amigos, justamente que esto involucra a que tenga una buena salud. Seguridad. Técnica preventiva cuyo objetivo es eliminar o disminuir el riesgo de que se produzca un accidente de trabajo, ¿no? Como vemos acá en la imagen, tenemos diferentes tipos de, en este caso, personales, ya sea de salud, del área de construcción, el área de los bomberos, parte administrativa. Justamente ellos cumplen la función del uso del uniforme, ¿no? Según el área donde se desempeñe. Y usan lo que son los EPPs, equipos de protección personal, justamente porque las áreas donde se están desarrollando, hay ciertos riesgos, pueden ser riesgos biológicos, pueden ser riesgos químicos, radioactivos, diferente tipo de riesgos, ¿no? Inclusive en la parte administrativa de riesgo ergonómico, ¿no? Higiene en el trabajo, conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, ¿no? Preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan, ¿no? Justamente se debe realizar lo que es una higiene en el aspecto de el ambiente debe ser adecuado, salubre, y en la parte lo que es en la parte de la integridad mental del trabajador, no puede estar trabajando en una zona, por ejemplo, si es un trabajador administrativo y están ahí al lado construyendo, ¿no? Es una parte de la afección mental, justamente por el ruido, ¿no? Luego los actos inseguros, ¿no? Esto, en este caso se llega a suscitar justamente por fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas a realizar un trabajo, ¿no? Tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. Condiciones inseguras son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser usadas y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas, ¿no? Y que ponen en riesgo de sufrir un accidente o a las personas que las ocupan. Justamente si los peldaños no pusieron adecuadamente, hay un riesgo, uno que se caiga el trabajador y otro que quienes estén transitando en la parte baja también se llegan a accidentar. Accidentes de trabajo. Es toda lesión orgánica, perturbación funcional inmediata o pues posterior o la muerte, ¿no? Producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, ¿no? Cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. Incluye los accidentes que se producen en el trayecto hacia su domicilio, ¿no? Del lugar de, en este caso, de su domicilio al lugar de trabajo o del trabajo al lugar de, a su hogar, ¿no? En ese caso hablamos de accidente de trayecto, ¿no? Como vemos en la imagen, tenemos un accidente, en este caso por quemadura. Entonces, dependiendo cuál haya sido su área de trabajo, ha sufrido este accidente, ¿no? Enfermedades profesionales. Entonces, según el área de trabajo, como les indiqué anteriormente, hay riesgos, ¿no? Ya sea riesgos biológicos, en el caso del personal de salud, está expuesto a riesgos biológicos, en este caso pudiera llegar a contraer algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, ya que están expuestos a lo que son secreciones. Otro detalle en el caso de las minerías, ¿no? Están expuestos a metales pesados y justamente pueden sufrir una intoxicación por estos metales pesados, ¿no? Entonces, según el lugar donde se desempeña el trabajador,
está expuesto a diferentes tipos de riesgos, ya sean químicos, a lo que es iluminación, a lo que es electricidad, lo que son quemaduras, diferentes tipos de riesgos, ¿no? Medio ambiente es un conjunto de elementos y factores que inciden contribuyendo con su bienestar o causando diferentes daños. La organización del trabajo, ¿no? Justamente para poder realizar un trabajo, se organiza en este caso la persona, justamente haciéndose las preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Y quién debe hacerlo? ¿No? Justamente la persona que está capacitada lo va a realizar, ¿no? Y va a tener todos los conocimientos para poder ejecutar esa tarea. Organización del trabajo. También son parte de la organización del trabajo lo que es la comunicación, ¿no? Y las relaciones personales en el entorno laboral. Entonces, justamente para poder realizar un trabajo, se va a tener que involucrar otras áreas. Y justamente el personal que está trabajando en esas áreas se tiene que comunicar para poder llegar a cumplir y igualmente poder alcanzar los objetivos a lo cual están regidos, ¿no? El estilo de mando de la organización, ¿no? En este caso, la persona quien lo está dirigiendo, si tiene lo que es liderazgo o si no lo tiene, entonces todos van a estar desorganizados, ¿no? El contenido del trabajo, la identificación con la tarea, ¿no? La capacidad de iniciativa, las posibilidades de promoción, la estabilidad de empleo, las políticas salariales. Todas estas interacciones influyen en el rendimiento, en la satisfacción y en la salud de la persona. Las exigencias organizacionales son las demandas impuestas al trabajador por la organización del trabajo, considerando la estructura de la empresa, ¿no? Los procesos y procedimientos, tiempos de producción, normas y relación al interior de esta, ¿no? Justamente dependiendo qué cargo estés asumiendo, entonces, si es un cargo como director, la exigencia va a ser más, ¿no? Entonces, justamente va a estar en aspectos psicológico-mental, va a ver bastante exigencia, ¿no? Entonces se va a producirse o hay un riesgo de producirse lo que es el estrés. Proceso de trabajo. Es la sucesión en el tiempo y en el espacio de la acción conjunta de el hombre, los medios de trabajo, los materiales, la energía, la información en el sistema de trabajo, ¿no? Es el conjunto global de todas las tareas de los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Para obtener un producto o servicio. Justamente es desde que inicia y todo el proceso que está realizando para llegar a alcanzar, ya sea si es un producto que van a llegar a obtener o si es un servicio, ¿no? Un ciclo completo de pasos, operaciones y tareas cuyo resultado será la obtención de un producto o un servicio prestado. La estación de trabajo es el espacio físico donde se ejecuta uno o más tareas del proceso productivo, con principio y fin claramente definidos, ¿no? Justamente donde va a realizar el trabajador sus actividades, ya tiene una responsabilidad y sus funciones que debe cumplir. Y esta tiene que, están compuestas lo que es a lo que es el trabajador, el acceso a la estación, los controles para comandar la opción, los mostradores para informar al trabajador, factores ambientales, método de trabajo, las tecnologías que va a tener que utilizar, organización del espacio, tiene un horario, el mantenimiento y los controles de los factores de riesgo. Como vemos en la imagen,
Por ejemplo, tenemos el espacio de un piloto y también el espacio de una costurera, ¿no? Justamente tiene sus herramientas, tiene también el aspecto de el ambiente como es, ¿no? Si es iluminado, es oscuro. Igualmente en el aspecto de si es muy caliente, muy frío, entonces tiene que ser una temperatura soportable. Tarea. La tarea, cada uno de los diferentes elementos en que puede descomponerse un trabajo, ¿no? Por lo general, constituye una de las principales responsabilidades del trabajador. ¿Por qué se caracteriza? Por las operaciones en las que intervienen, lo que son sus conocimientos, las habilidades íntimamente relacionadas, ¿no? En este caso, sus conocimientos íntimamente relacionadas propiamente. Como vemos en la imagen, es un personal de laboratorio. Entonces, sus conocimientos deben estar justamente a conocer lo que es el instrumental de laboratorio, las áreas, el cumplimiento de la bioseguridad, todo ello, ¿no? Se realiza con algún método de acuerdo con ciertas normas de velocidad y exactitud. Justamente dentro de lo que es el área del laboratorio tienen que cumplir las normas de bioseguridad porque manipulan lo que son microorganismos, ¿no? Y sustancias, en este caso muestras biológicas. Las operaciones, cada una de las partes que compone una tarea, ¿no? Permite aplicar el procedimiento o la forma en que se realiza el trabajo. Se dice que existe una operación cuando se modifica intencionalmente cualquier característica física o química de un objeto, ¿no? En este caso, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo realiza su tarea? El ciclo de trabajo, conjunto de actividades cuando se manipulan insumos en un cierto orden y bajo ciertas condiciones, ¿no? Organizativas que llevan a un resultado, ya sea un producto o un servicio, ¿no? Poder identificar un ciclo de trabajo nos facilita entender la definición de un trabajo repetitivo, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en construcción, ¿no? Los que están levantando peso, ¿no? Entonces, a veces hacen como cadenas humanas y quien levanta, en este caso va a ser un ciclo repetitivo, levanta los sacos de cemento, por ejemplo. En el momento de levantar y cargar, entonces hace como tipo péndulo. Entonces la columna es ahí lo que puede llegar a sufrir lo que es lumbalgia, ¿no? Entonces lo que se quiere es que no haya lo que es los trabajos repetitivos. Siempre si es que se suscitara, entonces debe haber un espacio de descanso para poder, en este caso, no se llegue a lo que es, en este caso, si es lumbalgias o en el caso de los que trabajan en área administrativa, todo el tiempo están tecleando, ¿no? Entonces, justamente los dedos están en esa posición. Entonces, la parte de la muñeca está presionada a lo que es la superficie. Y entonces, como no están retirando, entonces, porque constantemente están escribiendo, entonces se va a producirse lo que es por la presión en esa zona, no va a haber circulación, ¿no? Y por ello lo observamos como una mancha roja, ¿no? Tareas o operaciones. En este caso vemos en un ejemplo, una actividad de la agricultura, las tareas que va a realizar el agricultor es arar, sembrar, regar, desmalezar y cosechar, ¿no? Y las operaciones de la tarea va a ser sembrar, trasladar el saco de semilla, en este caso si hablamos solo de la tarea sembrar, vamos a trasladar el saco de semilla, repartir el bolso, va a caminar lanzando lo que son las semillas. Entonces justamente acá vemos la diferencia, ¿no? Las tareas y las operaciones de la tarea es como desmenuzar un poco más, ¿no?
Turnos y horarios. Es importante establecer lo que es un periodo de trabajo y de descanso, ¿no? En una jornada laboral, justamente para que no haya lo que es el cansancio, que se llegue a provocar un cansancio. Otro detalle es que cuando la persona no llega a descansar, se suscita de que no está activo, ¿no? No está activo y no está alerta tampoco, y por ello se puede suscitar accidentes. ¿Qué es un turno de trabajo? Es la duración en horas de la jornada de trabajo. También implica la cantidad de días de trabajo por días de descanso, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta? Durante mucho tiempo se ha buscado el incremento de la productividad, ¿no? Con el aumento del tiempo de trabajo. Sin embargo, se ha demostrado que el trabajo por turnos produce un incremento temporal de la productividad. La productividad del turno depende de la satisfacción que se brinde a las necesidades integrales del trabajador, ¿no? Generalmente cuando se implementan turnos nocturnos se presenta un fenómeno inverso, ¿no? Porque justamente la noche es para que puedan descansar. Por eso el personal que trabaja de noche al día siguiente tiene que descansar, porque si no, no va a estar alerta, no va a estar vigil. Entonces, justamente no va a estar presto a poder realizar una actividad efectiva y adecuada. Va a cometer ciertos errores por el mismo hecho de que el cuerpo está cansado, ¿no? Y la mente igualmente se llega a cansar. ¿Cuál es el problema en el caso de las personas que trabajan en turnos nocturnos? En este caso, va a haber una baja producción, lo cual no le favorece a lo que es la empresa. Va a haber accidentes graves, errores en el proceso en este caso que se generen pérdidas considerables por la disminución de la alerta y la capacidad de reacción y memorización, ¿no? Criterios para diseñar turnos de trabajo. Diseñar tareas que permiten que los trabajadores mantengan el interés por su trabajo, ¿no? Aumentar la actividad muscular estimula, en este caso es el sistema nervioso simpático, ¿no? Restricción de sustancias estimulantes, ¿no? En este caso como el alcohol, café. Manejo de los sonidos ambientales. Mantener la temperatura en un rango de confort. El calor y la humedad inducen al sueño, ¿no? Entonces, la zona de trabajo debe ser, en este caso, no podemos darle en el aspecto ergonómico un asiento muy confortable porque se va a dormir, ¿no? Entonces, solamente tiene que ser un asiento, en este caso, si fuera un trabajador del área administrativa, entonces el asiento solamente debe cumplir los protocolos ergonómicos para que en este caso no tenga dificultades a nivel de la columna, ¿no? Y tiene que estar la mesa a la altura de los codos para que pueda manipular. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los agentes de riesgo a los cuales está expuesto un trabajador. Dentro de los que son los contaminantes químicos, justamente están expuestos a estos componentes químicos, ya sea de formas líquidas, sólidas, gaseosas o en vapores, ¿no? Durante el proceso de trabajo es posible que ocurran cambios de un estado físico a otro y de esta forma se puede producir la contaminación del ambiente sin que el trabajador lo advierta, ¿no? Ejemplo, lo que es el polvo fino, los gases y los vapores.
En los vapores, por ejemplo, tenemos el líquido volátil, que es el producto de la combustión, que es el monóxido de carbono, ¿no? En la temperatura tenemos solventes orgánicos, el thinner, la nafta. A nivel lo que es sólido, tenemos el polvo, sufren un proceso mecánico que los divide en partículas que permanecen suspendidas en el aire, ¿no? Las fibras, cuando tienen formas alargadas, ejemplo, en este caso el asbesto, el humo, cuando un sólido sufre un proceso térmico o químico que lo transforma en material en particulado que permanece suspendido igual en el aire, ¿no? Los gases son moléculas suspendidas en el aire que pueden entrar al organismo por la respiración. Los riesgos químicos. En este caso, para estar yo expuesta a un agente químico, las vías por las cuales puede ingresar este producto químico puede ser por vía respiratoria, en este caso, dérmica, por los poros, la parte digestiva y por la parte de lo que son los parenterales, ¿no? Ya sea por inyectables. Entonces, justamente, en este caso, ya sea las personas que llegan a manipular lo que son productos químicos, las soluciones o sustancias químicas deben estar rotuladas, ¿no? Para que no haya esos tipos de errores. Lo otro es que debe tener lo que es los implementos, insumos para la manipulación de estos, ¿no? Estos implementos o equipos deben ser para la protección, ya sea para las manos, ya sea si es vía inhalatoria, entonces unas mascarillas y vías parenterales, en este caso, tienen que tener conocimiento, ¿no? Para realizar lo que es la manipulación, ya sea de las drogas, ¿no? Al momento de administrar lo que es cualquier tipo de medicamento. Entonces, para ello, en lo que son los riesgos químicos, también debemos conocer lo que son los símbolos de peligrosidad, ¿no? Como vemos en la parte de abajo, lo que es la imagen, vemos la parte de lo que es el signo de explosivos, la parte de los tóxicos, irritantes, inflamables, corrosivos, ¿no? Que estos nos dan una información de que estas sustancias son irritantes o inflamables, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces deben estar etiquetadas con estos símbolos. Agentes de riesgo, cómo actuar frente a las sustancias químicas en el organismo, ¿no? En este caso, hay diferentes mecanismos de acción tóxica y una misma sustancia química puede tener más de un mecanismo de acción, ¿no? De acuerdo a sus efectos, se clasifican en asfixiantes, como es el butano o el monóxido de carbono, irritantes que producen inflamación del tejido, donde actúa, ejemplo, el cloro, cancerígenos, cuando la exposición es prolongada en el tiempo, aumenta la probabilidad, ¿no? Ejemplo, lo que es el benceno, arsénico, los formaldehídos, el asbesto. Sensibilizantes producen reacciones alérgicas, igualmente están el formaldehído. Corrosivos que producen la corrosión del tejido donde actúan causando quemaduras químicas. Anestésicos que actúan a nivel del sistema nervioso, ejemplo lo que es el tolueno, el sileno o la nafta, ¿no? Neumoconiánticos generan efectos a nivel pulmonar, ejemplo el cuarzo, el asbesto o el aluminio. A nivel sistémico, que afectan a un órgano con independencias de su vía de penetración, ¿no? Ejemplo, los solventes del sistema nervioso o el alcohol al hígado, ¿no? Contaminantes físicos. En el ambiente de trabajo pueden estar presentes factores
que según su origen, los denominados contaminantes físicos relacionados con el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes o las no ionizantes. El ruido, en el aspecto del ruido, justamente para evitar lo que es que se produzca ya sea sordera o disminución de lo que es la audición, se tiene que usar lo que son los audífonos o tapones en el caso de los trabajadores que sean de construcción o áreas donde la cual se usa lo que es explosivos. Entonces hay una contaminación auditiva, ¿no? Entonces hay un riesgo de pérdida de lo que es la audición o disminución del sentido auditivo, ¿no? Características de los sonidos y ruidos. Justamente en cuestión de las características en las cuales vamos a evaluar es la frecuencia, ¿no? Cada cuánto este ruido se escucha, ¿no? La periodicidad, ¿no? El tiempo, ¿no? Si es continuo, semicontinuo, la intensidad, si esto es muy fuerte, es un ruido soportable. ¿Cuáles son sus efectos? Lo que les había mencionado, ¿no? La pérdida de la audición, efectos extraauditivos de ruido que pueden provocar dificultad para conciliar el sueño, también al despertar. Efectos de un ambiente ruidoso sobre el oído a nivel lo que son el aparato respiratorio, se aumenta lo que es la frecuencia respiratoria, el aparato cardiovascular, en este caso puede ser una incidencia en los cuadros de hipertensión arterial, arteriosclerosis e infarto de miocardio, ¿no? El aparato digestivo determina modificaciones en la secreción ácida del estómago. En el aparato visual se ha demostrado que un ruido elevado disminuye la agudeza y la amplitud del campo visual. A nivel del sistema endocrino se ha demostrado un aumento en la secreción de diversas glándulas, como en este caso la hipófisis, la tiroides y las suprarrenales, ¿no? En cuestión, dentro de los agentes de riesgo por vibración, ¿no? Como vemos en la imagen, en este caso está un trabajador que está utilizando lo que es el taladro. Entonces, se produce lo que es la vibración. Este también tiene un efecto físico, en este caso la transmisión de la energía desde las fuentes oscilantes como ser golpeteos, fricciones, impulsos, y estas se van a clasificar en frecuencias, en este caso de bajísima frecuencia, de baja frecuencia y de alta frecuencia, ¿no? Las de bajísimas frecuencias van a ser los medios de transporte, las de baja frecuencias por vehículos o maquinaria industrial, y las de alta frecuencia son las herramientas manuales rotativas o percutores, ¿no? Tenemos las vibraciones del cuerpo entero o puede ser una vibración local, ¿no? Pasamos a lo que es las radiaciones, ¿no? Cualquier tipo de transmisión de energía, ya sea a través de partículas materiales con o sin carga eléctrica o de ondas electromagnéticas. Si la energía de las radiaciones es suficiente como para ionizar la materia sobre la que se actúa, ¿no? O en este caso, convertir los átomos en iones, ¿no? Eso se le llama lo que es radiaciones ionizantes. Las que no son capaces de provocar este fenómeno se llaman las no ionizantes. Tenemos lo que es electromagnéticas o fotónicas. En este caso son los rayos X y los rayos gamma, ¿no? Este tipo de radiación tiene un gran poder de penetración en el cuerpo humano,
pero la densidad de ionización que provoca es menor de las partículas materiales. También en lo que es las radiaciones no ionizantes no poseen la energía suficiente para producir ionización, ¿no? Son de naturaleza electromagnética y abarcan un rango con Muy bien, en cuestión de las temperaturas estábamos hablando, ¿no? En este caso, el clima en el lugar de trabajo está relacionado con la acción de varios factores, ¿no? Entre ellos la temperatura del aire, la temperatura radiante, ¿no? El equilibrio entre las condiciones externas e internas de su cuerpo se realiza por medio de un mecanismo complejo, ¿no? De origen cardiovascular, neuromuscular y hormonal. Justamente quien realiza lo que es la parte de la temperatura del cuerpo de la persona, quien cumple la función es el hipotálamo. Entonces, justamente dependiendo del lugar de trabajo, si este es un lugar de trabajo caliente o es frío, entonces justamente el cuerpo va a actuar ante este tipo de clima, ¿no? Mm, Entonces, los tipos de intercambio de calor tenemos por conducción, por convección, por irradiación, por sudoración y por preservación, ¿no? Por conducción, tenemos un ejemplo, al tomar un trozo de hielo con la mano, este transmite calor y el hielo comienza a derretirse, ¿no? Y a la vez el hielo emite frío a la mano. Por convección, cuando la piel y el ambiente tienen diferentes temperaturas, la piel recibe calor o lo transmite. Por irradiación, cuando estamos ante una fuente de calor que emite rayos infrarrojos, sentimos calor, ¿no? Aunque el aire que nos rodea no se calienta. Tenemos en el caso cuando estamos ante la boca de un horno, ¿no? La sudoración. Cuando sudamos, la piel cede calor para que se evapore y así disminuya la temperatura. Por preservación, cuando tiritamos, estamos ante un mecanismo de preservación del calor, ¿no? El aspecto de la iluminación también es importante justamente para que el trabajador se pueda desempeñar. Entonces, cuando hay mucha iluminación, tampoco es bueno. Y cuando hay poca iluminación, hay un sobreesfuerzo a nivel de lo que es la visión, ¿no? Entonces, en este caso, se debe aprovechar lo que es la luz natural para evitar lo que son daños a nivel de lo que es, si nos va, en este caso, como vemos en la imagen, un trabajador administrativo está expuesta a la luz del computador. Entonces, mejor es aprovechar la luz natural cuando es de día, ¿no? Y también se puede modificar, ¿no? Según la tarea que vaya a realizar, lo que son la luz artificial, ¿no? Ya sea solo enfocar la luz al lugar de trabajo, ¿no?
más no a todo el ambiente. Los incendios y explosiones, ¿no? Por la magnitud de la gravedad de este peligro es considerado como un criterio independiente de los demás riesgos mencionados. Este peligro se presenta cuando se utilizan sustancias que generan gases o vapores que al contacto con sustancias combustibles pueden producir incendios o explosiones. Los riesgos biológicos, agentes vivos, en este caso los microscópicos, lo que son los microbios o microorganismos o gérmenes, ¿no? Que se encuentran presentes ya sea en el ambiente, en superficies o en ciertas infecciones relacionadas con alergias o tóxicas en los trabajadores que se exponen a estos durante la realización de las tareas, ¿no? Ejemplo, tenemos en la imagen un personal de salud. Los riesgos a los cuales están expuestos es, en este caso, a bacterias, hongos, el polvo, toxinas como las el botulismo, infecciones víricas o bacterianas, ya sea hepatitis o tuberculosis, infecciones y alergias causadas por manipulación de lo que son los microorganismos, los que en este caso los que están en área de laboratorio, y para poder utilizar las medidas preventivas, en este caso para no estar expuesto a estos riesgos, es el uso de los EPPs, lavado de manos, el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Igualmente, los agricultores están expuestos, el área industrial, las zonas de trabajo con sistemas de aire acondicionado, ustedes están expuestos a alergias, al moho, a hongos, ácaros, ¿no? Diferentes tipos de microorganismos y igualmente se debe cumplir con las medidas preventivas. En este caso, si fuera una zona de trabajo con sistema de aire acondicionado, mm, entonces se debe cumplir de manera preventiva las medidas para reducir lo que es el polvo, los aerosoles, mantenimiento regular de la ventilación, número restringido de trabajadores, mantener el alta de la temperatura del agua caliente. La metodología en el control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, en este caso es la actuación en seguridad en el trabajo, está basada en tres etapas, ¿no? Primero la identificación de peligros, luego se realiza la evaluación de riesgos y luego el control de los riesgos. En la metodología en el control de las condiciones y medio ambiente en el trabajo, para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, se utiliza lo que es la inspección de seguridad, evaluaciones de riesgo y análisis de causas de accidentes, incidentes, estudios estadísticos de la accidentabilidad, cada cuánto ocurre este accidente. El control de los riesgos implica inducir los riesgos considerando las medidas descriptivas, ¿no? A continuación, en el siguiente orden de jerarquía, ¿no? Primero lo que es la eliminación, por ejemplo, no realizar más la operación de dilución de las sustancias, ¿no? Lo que es sustitución, por ejemplo, utilizar una sustancia menos agresiva. Si fuera en el caso del personal que está utilizando soluciones químicas, ¿no? Controles de ingeniería, por ejemplo, realizar la operación dentro de un área protegida que pueda actuar como barrera a la proyección o instalar una fuente de lavaojos, ¿no? Señalizaciones, advertencias, controles administrativos, en este caso redactar un procedimiento de trabajo, equipos de protección personal, lo que es el uso de gafas o lo que es audífonos, mascarillas, cascos. Y acá tenemos un flujo de evaluación médico-ocupacional. En este caso, el trabajador eh, inicia el proceso, el trabajador, las condiciones del puesto de trabajo, factores de riesgo a los cuales va a estar expuesto, sus antecedentes ocupacionales, antecedentes personales,
se realiza una evaluación, en este caso por médico ocupacional, se realiza un examen preempleo, luego un examen periódico y un examen de retiro, ¿no? Por cambios de ocupación también se debe realizar si es que se cambia a otra área de trabajo, ¿no? Y la exposición a nuevos riesgos que pueda estar. Entonces, en conclusión, el médico ocupacional va a decidir, ¿no? Si ese trabajador está todavía apto o está apto, pero con restricciones o no está apto, ¿no? Por si es que llegara a ocurrir periódicamente lo que son los accidentes ocupacionales. Impactos ambientales, ¿no? A nivel ambiental tenemos en este caso la contaminación de la tierra, contaminación del agua, contaminación del aire. Entonces, justamente estos impactos se tiene que reducir el impacto según la empresa, la actividad que realice. Los parámetros de seguridad y salud, control y medio ambiente, en este caso las condiciones que se presentan en el ambiente de trabajo y cuya falta de atención favorece la presencia de accidentes, lesiones, daños a la propiedad o al medio ambiente dentro de la empresa, ¿no? La determinación de estos parámetros ayudará a organizar la gestión de la seguridad, la salud y el medio ambiente de la empresa, así como a implementar, dirigir y desarrollar programas preventivos respectivamente en cada caso, ¿no? Como hemos visto anteriormente en los ejemplos. Parámetros que podemos identificar, en este caso los parámetros que involucren a riesgo físico, ¿no? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Parámetros que involucren el riesgo químico, parámetros relacionados con el riesgo biológico y parámetros relacionados con el medio ambiente. La vida y trabajo, ¿no? En este caso es fundamental para la productividad de la empresa y el desempeño propio de cada uno de nosotros, ¿no? Mantener un equilibrio entre el cumplimiento con nuestros roles y vivir y disfrutar. Hoy en día estas se han vuelto antagónicas, ¿no? Quizás porque muchas veces el trabajo nos aleja de la familia, de los amigos y de las actividades recreativas. Es necesario que las empresas fomenten un sano equilibrio entre las responsabilidades laborales y las personales, ¿no? Esto con el fin de contar con los colaboradores capacitados y con un talento especial para emprender los retos de las nuevas condiciones de competitividad en los mercados. La importancia de la promoción o estimulación de la creatividad dentro de una empresa es necesaria y para que haya creatividad no podemos mantener un sistema rutinario y rígido, ¿no? De hacer las cosas. La creatividad supone el flujo de ideas, la flexibilidad y los cambios, la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente. Entonces, justamente los objetivos que se debe cumplir es lograr la excelencia en la gestión de la salud, seguridad ocupacional, el medio ambiente y calidad, ¿no? Minimizar los riesgos, los impactos para reducir las enfermedades, lesiones, contaminación del ambiente y las fallas en el proceso relacionado. Y las metas es buscar la excelencia en la gestión y minimizar los riesgos. Acá tenemos un ejemplo en el caso de un personal que trabaja frente a un computador. En este caso tiene riesgo visual, pues, lo que son los ojos rojos o irritados, en este caso ojos secos. Hay una fatiga visual, entonces está expuesto a este tipo de riesgos. El sedentarismo, problemas posturales, lesiones en los tendones, nervios, músculos de la mano, la muñeca, carpianos, metacarpianos y falanges, ¿no? A contactos eléctricos, carga mental, el estrés, la lumbalgia. Y otro ejemplo, tenemos en este caso un empleado de atención
al usuario en institución pública, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos, lo que es la lumbalgia, fatiga visual, estrés, trastornos gastrointestinales, lo que es diarrea, está riesgo de poder desarrollar lo que es, hay un riesgo derivado de los factores organizacionales, lo que es según el turno, ¿no? Si hacen turno nocturno o diurno, riesgo de contacto eléctrico, hay un riesgo de incendio y emergencias, ¿no? Riesgo de caídas. Con eso estaríamos concluyendo en cuestión de la salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente, ¿no? Muy bien, solamente para, en conclusión, lo que se quiere justamente es que el trabajador pueda tener un ambiente de trabajo la cual le dé satisfacción, ¿no? Y con la satisfacción que pueda alcanzar ya sea a nivel de la remuneración, el espacio de trabajo, el ambiente de trabajo laboral, sus horas de trabajo y lo que es tener a disposición los insumos para los cuales pueda desempeñarse de la mejor manera en su lugar de trabajo. Estas van a reducir justamente lo que es los accidentes ocupacionales o estar expuestos a ciertos riesgos. Entonces, con eso estaríamos concluyendo lo que es la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.